una buena alimentación, el bienestar en la convivencia, ese es el tema que me habían pasado, y la relación que existe tanto en la alimentación como en nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, cómo influye nuestra alimentación en nuestro día a día, en los síntomas y patologías que nos puede afectar nuestro día a día, ¿sí? Puse acá algunas palabras como son alimentación adecuada, intestino saludable, sueño de calidad, autocuidado y calidad de vida, porque quise enaltecer estas palabras porque son los pilares importantes para mí en el día a día. Una alimentación adecuada conlleva a un intestino saludable y el intestino saludable junto con sueño de calidad de vida y autocuidado es lo que nos va a ayudar a llevar mejor el día a día, tener energía, síntomas gástricos, todos aquellos síntomas que de repente nos dificultan. Ah, no puedo pasar esto. Voy a ver acá. No, no me va a salir para pasar. ¿Pasó Sí, ahí? ahí sí. Ok. Quería comenzar con esta imagen súper interesante, como ya para aclarar cuál es la conexión directa, real y científica que hay entre la alimentación que conlleva a un intestino saludable y al bienestar de salud mental, emocional, energía. A ver, cuando nosotros llevamos una alimentación favorable a nuestro intestino hoy en día está demostrado que hay un eje entre el intestino y el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen describe perfectamente cómo el intestino manda señales al cerebro para la producción de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son dopamina y serotonina. Seguramente ya escucharon que son neurotransmisores del placer, bienestar, felicidad. La serotonina, por ejemplo, está muy relacionada con la depresión. Entonces, ¿qué nos refiere esto? Cuando nuestro intestino no está saludable, los neurotransmisores no pueden ser bien convertidos en el cerebro y ahí comenzamos a tener baja dopamina, baja serotonina, malestares, depresión o no precisamente una depresión en sí, pero malestar en la convivencia, sí, te sentís sin ganas, sin energía, sin ganas de vivir la vida, como se dice. Estrés, ansiedad, son neurotransmisores que también trabajan en eso y principalmente en el humor y el comportamiento. Entonces, cuando no tenemos salud intestinal, es difícil que se produzcan correctamente esos neurotransmisores en el cerebro. De la misma forma, también el cerebro manda señales al intestino. Entonces, nosotros hacemos la inversa en ese caso. Cuando tenemos mucho estrés, tanto laboral, familiar, problemas, y no hacemos un momento de autocuidado como para liberar ese estrés mental, eso puede interferir también en nuestra salud intestinal. Al interferir en nuestra salud intestinal puede desequilibrar nuestra microbiota intestinal, afectar la motilidad intestinal. ¿Qué significa afectar la motilidad intestinal? Comienza a haber o diarrea o estreñimiento. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas quejas de estreñimiento y muchas veces ese estreñimiento no pasa directamente solo por la alimentación, sino que también aquí. Entonces es un eje totalmente conectado intestino con las emociones y las emociones con el intestino. Además está decir que cuando no tenemos un intestino saludable tampoco puede haber absorción de nutrientes. Entonces tampoco, si no hay absorción de nutrientes, no puede haber vitaminas, minerales, energía para el día a día. Eso todo después vamos a ver cómo interfiere también en nuestras relaciones con las personas, porque ¿qué pasa? Si estamos de mal humor, si estamos con síntomas, si estamos con una leve depresión, obviamente que eso va a afectar en nuestra
En nuestras relaciones, tanto laborales, tanto familiares, no tenemos humor, no tenemos paciencia, tenemos irritabilidad. Acá también vamos a ver algunos alimentos que tienen que ver directamente con irritabilidad. Pero esa parte quería que se comprenda bien claramente cómo hay un eje totalmente claro de la función del intestino hacia el cerebro y la función del cerebro hacia el intestino. Bien, cuando hablamos que no hay salud intestinal, estamos hablando de disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Cuando hay disbiosis intestinal, no puede haber generación de neurotransmisores y bienestar. ¿Qué significa la disbiosis intestinal? Significa nada más un desequilibrio en la microbiota intestinal. Para simplificar, en nuestra microbiota nosotros tenemos tres cosas importantes: bacterias buenas, bacterias malas y hongos. Bacterias buenas, bacterias malas y hongos tienen que estar en equilibrio para un correcto funcionamiento del organismo. Cuando nosotros llevamos una mala alimentación, que es lo que muestra acá, exceso de industrializados, exceso de azúcar, exceso de edulcorantes, alcohol, dieta baja en fibras, con pocas verduras, con pocas frutas, con pocas cáscaras, exceso de inflamatorios, escasez de antiinflamatorios, exceso de medicamentos. Exceso de medicamentos se refiere a, me duele la cabeza, ya tomo un medicamento, me duele un poquito el estómago, ya tomo un medicamento, me duele tal cosa, ya tomo un medicamento. Y no paramos a pensar el por qué nos está doliendo. Entonces, esa automedicación hay que tratar de regular un poquitito. Estrés agudo o crónico también puede causar una disbiosis intestinal y mala digestión. Entonces, cuando tenemos esta desregulación en nuestra alimentación, genera disbiosis intestinal, ese desequilibrio. Hay menos bacterias buenas y muchas bacterias malas y muchos hongos que desencadenan luego en otro tipo de síntomas. Cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, ¿cuál sería un equilibrio ideal? Voy a pasar esto rápido y al final volvemos a este tema. Alimentos antiinflamatorios, más hojas verdes, más frutas, más brásicas. Las brásicas son brócolis, coliflor, hojas como rúcula, legumbres, frutas rojas. Las frutas rojas tienen más antioxidantes, tienen antocianinas, entonces uva, remolacha, ciruela, todo lo que sea de color lila tiene mayor contenido en antioxidantes. Al recorrer vamos a ir entendiendo un poco mejor. Castañas, nueces, espirulina, té verde, consumo de agua adecuado. Muchas personas están llevando la alimentación regular, pero sin consumo de agua. El consumo de agua es algo que muchas veces no se le da la importancia de vida y es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Todas las reacciones que ocurren dentro de nuestro organismo necesitan de agua. Té, matcha, aceite de oliva, extra virgen, semillas, vinagre de manzana orgánico, actividad física y calidad de sueño. Luego tenemos condimentos antiinflamatorios. Condimentos antiinflamatorios, agregar en nuestro día a día más condimentos antiinflamatorios, agregar en nuestro almuerzo, en nuestra cena, albahaca, comino, pimienta, cilantro, romero, anís. Mientras más nosotros variemos nuestra alimentación, mejor. Condimentos antiinflamatorios, menta, nuez moscada, perejil, azafrán, cúrcuma. Y luego tenemos los alimentos proinflamatorios. Entonces, ¿cuáles son estos? Exceso de alimentos industrializados. Hoy en día nosotros tenemos aditivos, aromatizantes, colorantes, estabilizantes en casi todo. Uno va a tomar un yogur pensando que es saludable y está lleno de aditivos, colorantes, estabilizantes. Entonces hay que tener un poquito más cuidado con lo que es un alimento industrializado y con lo que es un alimento realmente natural. Un exceso de proteínas animales, entonces escasez de legumbres, por ejemplo, exceso de carnes rojas y lácteos son proinflamatorias. Todo lo que sean proteínas animales es un poco proinflamatorio para nuestro organismo cuando es en exceso. Nadie está hablando de que no sean buenas, ¿sí? El gluten, harinas refinadas, panificados, bollerías, exceso de cafeína,
azúcar, bebidas alcohólicas, grasas trans, comidas rápidas, alimentos que por repetición generen sensibilidades alimentarias. Entonces, este punto es totalmente individual. Cada persona tiene cierta lista de alimentos a los cuales desarrolla sensibilidad alimentaria, ya sea o no un alimento saludable, y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, y exceso de medicamentos. Entonces, lo que nosotros buscamos es nada más hacer un equilibrio. Nadie está diciendo de eliminar, por ejemplo, el azúcar, pero que no haya más alimentos proinflamatorios que alimentos antiinflamatorios. Eso es lo que genera un desequilibrio en el intestino, aparte de otros hábitos como poca calidad de sueño, entre otros. Supercrecimiento fúngico. Acá comenzamos ya a hablar un poco de qué síntomas nos puede desarrollar la disbiosis intestinal. Cuando hablamos de supercrecimiento fúngico, estamos hablando de, como les dije hace rato, mucho crecimiento de hongos y pocas bacterias buenas, de disbiosis intestinal. Un supercrecimiento fúngico nos puede dar cansancio, nos puede dar combustión por dulces, alteraciones en el humor también, en la ansiedad, en la depresión, flatulencias, distensión abdominal, erupciones cutáneas, dermatitis, más TPM en las mujeres, endometriosis, zumbidos en el oído, candidiasis. Entonces, ¿cuál es la relación? Una persona que está con supercrecimiento fúngico, que está con cansancio, que todo el tiempo quiere dulces, que está con ansiedad, que está con dermatitis, que tiene TPM muy fuerte, que está con candidiasis, ¿cómo va a llevar su día a día? Es obvio que eso va a afectar en su calidad de vida en sí, desarrollando después otro tipo de patologías y en su día a día con las personas con quien convive también. El humor cambia totalmente cuando uno lleva una alimentación más proinflamatoria que una alimentación antiinflamatoria. La paciencia es mucho menos. Cuando vos estás con deseo de dulces, por ejemplo, y es algo que de repente no puedes consumir. Cuando vos estás con un exceso de cafeína, cuando vos estás con un exceso, una adicción al azúcar y de repente querés disminuir, eso genera un vicio en el cerebro que al tratar de disminuir comienza a ser más irritable. El organismo comienza a depender de ese alimento. Uno tiene que pensar que uno no puede estar dependiendo de ningún alimento para estar de buen humor, ¿se entiende? Entonces, todos estos síntomas, la relación que tienen es que afectan en tu día a día y afectan a la paciencia que vas a tener con la convivencia diaria, principalmente laboral y familiar. Acá les traje una información sobre los lácteos. Los lácteos pueden generar hipersensibilidad con la proteína de la leche. Tienen exceso de estrógenos, hormonas, insulinotrópico, exceso de agrotóxicos y contaminantes, casiomorfinas. Ahí estamos hablando de las sustancias que son adictivas al cerebro y es por eso que muchas personas consumen lácteos varias veces al día y cuando intentan disminuir se vuelven más irritables o tienen dolores de cabeza. Entonces, ahí estamos hablando nuevamente de un alimento al cual nuestro organismo genera adicción. Jaquecas, acné, artritis, TPM nuevamente, infecciones de oído, asma, entre otros. Hipersensibilidades alimentarias. Para resumir un poquitito, ¿qué son las hipersensibilidades alimentarias? Se generan cuando generalmente puede ser por genética o puede ser cuando una persona repite demasiado cierto alimento durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el huevo es algo que de repente consumís desde tu infancia todos los días de tu vida. Va a llegar un momento en el cual tu organismo, cuando es en exceso, no estamos hablando del consumo esporádico, por eso siempre hablamos de equilibrios. No hace falta eliminar o solo consumir un alimento, pero equilibrar. Cuando nosotros excedemos con cierto alimento, como por ejemplo, hoy en día los alimentos más alérgenos y que generan más hipersensibilidades alimentarias son los lácteos, huevo, gluten, el poroto negro,
algunas verduras con más agrotóxicos como el tomate, el locote, y el maní, también es uno de los alimentos más alérgicos hoy en día. Muchas veces no pasa solamente por el alimento, sino por la repetición que hiciste durante tu vida. Entonces, por eso siempre digo, tratar de variar más la alimentación, no repetir un mismo alimento todos los días porque eso genera hipersensibilidad a ese alimento, ¿sí? ¿Y qué síntomas pueden generar si yo tengo hipersensibilidad a cierto alimento? Puede generar diversos síntomas. Acá no estamos hablando solamente de síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reacción de nuestro sistema inmunológico. Entonces los síntomas son diversos, pero voy a resaltar los que más afectan a las relaciones y a la convivencia del día a día. Puede darte dolor de cabeza, dificultad para dormir. Quien no duerme bien, después vamos a ver también las consecuencias de eso, y es todo un ciclo. Tenemos también síntomas como fatiga, depresión, falta de memoria, hiperactividad, déficit de atención, ansiedad nuevamente. Entonces vamos viendo cómo la alimentación tiene demasiada relación con síntomas mentales, y TPM es periodo de tensión premenstrual, ¿sí? Tensión premenstrual serían los síntomas que las mujeres sienten antes de comenzar su ciclo menstrual. Hay algunas mujeres que no sienten tantos síntomas y hay otras que sienten síntomas más fuertes como cólicos, dolores de cabeza, mareos, en fin. Bien, variaciones de humor, tensión, nerviosismo, compulsión alimentaria, confusión mental, baja concentración. Entonces, imagínense si vos estás siendo sensible a cierto alimento y vos no sabés, como por ejemplo el gluten. Yo, Jessica, soy sensible al gluten. Yo no sé de eso y consumo todos los días. Todos los días yo estoy con fatiga, todos los días estoy con una ansiedad, soy una persona más ansiosa, soy una persona más irritable, soy una persona con variaciones de humor y yo no me doy cuenta que es por mi alimentación. Es porque de repente mi alimentación me da insomnio, no duermo bien, al día siguiente no puedo ser productiva si no duermo bien, ¿sí? A ver. Hoy no me pasa más. Luego tenemos la permeabilidad intestinal, que es otra afección en el intestino. Permeabilidad, resumiendo, sería un daño a la pared de nuestro intestino. Es como que literalmente la pared de nuestro intestino comienza a tener agujeritos y comienzan a pasar los alimentos de forma sin digerir, y eso hace que nuestro sistema inmunológico reaccione a ese alimento. Cuando hay permeabilidad intestinal por mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico reacciona por mucho tiempo, varias veces al día, eso para el futuro genera enfermedades autoinmunes, tiene relación. Entonces, ¿cuáles son las causas de una permeabilidad intestinal? Mala masticación, líquidos con las comidas. Entonces, mala masticación, las personas que almuerzan en su trabajo en 5 minutos, tipo come la comida sin masticar, ya está en su estómago, la comida pasa sin... el primer paso para una digestión es la masticación. Vos en la masticación estás ayudando a tu estómago para que pueda pasar más digerido al intestino. Si vos no masticas bien, tu alimento va a pasar totalmente sin digerirse, eso va a dañar, va a estar golpeando la pared de tu intestino, la pared de tu estómago, la pared de tu intestino, y la pared de tu estómago, la pared de tu intestino, y generar la permeabilidad intestinal. Líquidos con las comidas. Líquidos con las comidas, la recomendación es no más de 100 ml. Las personas que de repente consumen su almuerzo con algún jugo o con agua. No más de 100 ml. ¿Por qué esto? Porque mezclar la comida con
mezclar líquido dentro del jugo gástrico cuando está en un proceso de digestión, esto hace que el jugo gástrico tenga menor efecto y afecte la digestión en sí. ¿Está bien? Entonces, líquidos con las comidas, la recomendación es no más de 100 ml. Exceso de medicamentos, algunos medicamentos como omeprazol, por ejemplo, cuando son automedicados. El omeprazol, por ejemplo, es para utilizar dentro de ciertos cuadros agudos por prescripción médica. Si el médico te prescribe, en cierto caso, durante tantos días, durante tanto tiempo. Pero hay algunas personas que, me caen mal las comidas y ya tomo omeprazol todos los días y no ve por qué le está cayendo mal las comidas, ¿sí? Deficiencia de vitamina D también es un precursor de permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque la vitamina D es como el pegamento de la pared intestinal. Si no hay vitamina D, hay más permeabilidad intestinal. Vitamina D puede ser suplementada cuando hay carencia o tomar sol 15 minutos al día. Y el gluten también ya está demostrado que afecta a la pared intestinal. Acá tenemos una imagen de algunas enfermedades autoinmunes decorrentes de una permeabilidad intestinal. Entonces se dan cuenta cómo reacciona el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico puede reaccionar a varios órganos, puede afectar a varios órganos. Entonces, puede afectar la parte del cerebro, por ejemplo, tenemos ahí depresión, ansiedad, déficit de atención, la parte de la piel con acné, rosácea, eczemas, la parte de la tiroides, la parte del colon, entonces ahí tenemos la constipación, diarrea o las enfermedades de Crohn, las enfermedades de colon irritable, fatiga adrenal, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, tenemos fatiga, no tenemos energía, tenemos un ciclo circadiano afectado. ¿Qué significa ciclo circadiano afectado? No tenés sueño durante la noche y tenés todo el día sueño. O sea, todo el día tenés sueño y durante la noche no tenés sueño. Entonces es porque tu ciclo circadiano está desregulado. Eso tiene que ver también con los niveles de cortisol. Cortisol tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Enfermedades articulares y la parte de sinusitis, rinitis, pueden ser afectadas dentro de una permeabilidad intestinal decorrente de una mala alimentación. Y ahí yo pienso, una persona que está con tantos problemas en la tiroides, en el colon, con falta de energía, no se está yendo bien de cuerpo, ¿cómo va a tener humor para convivir en el día a día? ¿Cómo va a tener energía para ir a caminar, para disfrutar un poco del día, siendo que le está doliendo todo el cuerpo? ¿Se entiende? La relación que hay entre una alimentación saludable y tener energía para el día a día. Acá tenemos otro estudio, un estudio que nos muestra algunas enfermedades autoinmunes que son beneficiadas por la retirada del gluten, no celíacas. O sea, no es necesario que sea para personas, para personas celíacas, sino que simplemente retirar el gluten en ciertas enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son estas enfermedades? Creo que veo el chat. Esclerosis múltiple, la parte de tiroides, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, no puedo tocar mucho porque se traba un poco, psoriasis. Entonces son algunas enfermedades autoinmunes que son beneficiadas por la retirada del gluten, eso ya está demostrado. Otra vez tenemos el gluten acá, algunas afecciones como el gluten afecta a la microbiota, afecta también a la permeabilidad intestinal, genera estrés oxidativo, es citotóxico, o sea, afecta a las células y es proinflamatorio. ¿Por qué quise traer esto? Porque nosotros estamos hablando que una alimentación proinflamatoria, una permeabilidad intestinal,
una disbiosis intestinal genera tantos síntomas. Y acá estamos viendo cómo el gluten afecta en esos puntos. Entonces no estamos hablando de eliminar el gluten cuando no sos celíaco, pero tratar de controlar su consumo, no estar consumiendo todos los días. Bueno, después voy a ver ese comentario. A ver, Nutri, me gustaría saber si en mi casa se consume gluten, pero yo no consumo alimentos con gluten, yo uso avena sin gluten. Mis alimentos o mi avena se contaminarían con los utensilios de la cocina. Mira, si vos sos celíaca, si vos sos una persona celíaca de gravedad en el sentido con sensibilidad grave, sí se recomienda que tus utensilios sean aparte de los utensilios de tu casa. En cambio, si vos no sos celíaca o tenés una celiaquía más leve, solamente estás tratando de regular el gluten, sacarlo un poquitito de tu alimentación, no hace falta hacer tanta separación, no hay ningún problema con lo que vos metas en tu boca. Si ya no tiene gluten, ya está súper bien, no te preocupes tanto con la contaminación, ¿sí? Voy a ver si puedo pasar. A ver. Bueno, acá tenemos algunas enfermedades, esto traje como datos nomás, generadas por predominancia estrogénica. Entonces, para evitar una predominancia estrogénica hay algunos hábitos que recomiendo, como el uso de la mayor parte de alimentos orgánicos, sin cáscaras, evitar el consumo excesivo de carnes rojas, evitar el consumo excesivo de toxinas en nuestros utensilios, en nuestros productos de higiene personal, enlatados, evitar el consumo excesivo de plásticos en nuestro día a día. Eso va generando una desregulación hormonal que genera a su vez varias enfermedades. Acá traje también una estrategia alimentaria para mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces vemos cómo la alimentación puede ayudar un poco en los síntomas de algunas patologías, o auxiliar en el tratamiento médico, porque se tiene que tener un tratamiento médico, pero la alimentación siempre va en conjunto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto se llama ciclo o ciclo de semillas, en el cual tenemos los 30 días de nuestro ciclo menstrual. Del 1 al día 14 vos vas a rodiciar 2 tipos de semillas, que son semilla de linaza y semilla de calabaza. Entonces puedes consumirlo con tus ensaladas o en las sopas, agregás del día 1 al día 14, y en la segunda mitad de tu ciclo menstrual vas a rodiciar otro tipo de semillas, que son las semillas de sésamo y semillas de girasol. Entonces, nada más para tratar de evitar. Acá, por ejemplo, les traje ciertos tipos de TPM y cómo la alimentación va relacionado según el síntoma. Entonces, ¿por qué traje esto? Porque primero que nada, la alimentación va a auxiliar, tu alimentación del mes va a auxiliar a paliar ciertos síntomas como son ansiedad, irritabilidad, tensión nerviosa. Como les dije, eso tiene muchísima relación con tu día a día, con cómo vas a convivir con las personas. Y muchas veces me preguntan, ¿cuáles son los alimentos para disminuir los síntomas de la TPM, ¿verdad? De la tensión premenstrual? No hay lista de alimentos. Uno tiene que rever la alimentación en general de todo el mes. No sirve de nada estar teniendo cualquier tipo de alimentación, no dormís bien, no haces actividad física, no tomas agua. Después viene tu periodo menstrual con todos los síntomas posibles y vos ahí querés comenzar a colocar cierta lista de alimentos. Eso no se puede. Entonces vos durante el mes ya tenés que ir manejando tu alimentación. Entonces, síntomas como ansiedad, irritabilidad, tensión nerviosa, vamos a tratar de evitar el exceso de carne roja o lácteos plásticos. Entonces, preferir pescado, pollo, vitaminas del complejo B, cereales integrales, castañas, porotos, huevos y principalmente hojas verdes oscuras. Luego tenemos otros síntomas. Estos son los síntomas que las mujeres sienten un poco antes de menstruar.
cansancio, dolor de cabeza y palpitaciones. Esto está relacionado a al desequilibrio de los niveles de azúcar en la sangre. Y preferimos la ingestión de vitamina B3, carnes, aves, pescados, granos integrales, legumbres, zinc, magnesio, hojas verdes oscuras nuevamente. TPMD tipo D, que es cuando tenemos más depresión, llanto, insomnio, desánimo, está asociado a reducciones de niveles de estrógeno. Entonces la vitamina más importante en estos casos es la B6, mayor contenido de lentejas, feijoa, banana, arroz. El funcionamiento hepático es principal también en estos casos. ¿Qué serían plásticos en productos a evitar? Bueno, los plásticos en productos a evitar, por ejemplo, los plásticos que vienen con las comidas. De repente, no sé, tanto en España, pero acá en Paraguay, por ejemplo, se tiene la costumbre de traer las comidas en potes de plástico. Cuando vas a almorzar o en tu horario laboral, y directamente dentro del plástico meten al microondas a calentar. Eso habría que evitar. Vos tendrías que pasar tu comida a un plato y luego calentar. Nunca calentar la comida dentro del plástico. Por ejemplo, café negro en un vasito de plástico. No es tan conveniente. Por ejemplo, el uso también de las cápsulas de café. Siempre estamos hablando de excesos, ¿sí? Retención hídrica, hay mujeres que tienen más retención hídrica, aumentan de peso hasta 3 kilos durante su periodo y está asociado a reducciones de niveles de estrógeno nuevamente. Ahí priorizamos la ingestión de magnesio y vitamina B6. Entonces arroz integral, banana, hojas verdes oscuras, vitamina E, las semillas, ahí entran mucho, semillas de girasol, sésamo, calabaza. Bueno, vimos cómo está relacionada una alimentación a una salud intestinal, a nuestro estado de salud mental, emocional y de humor, ¿sí? También hay la inversa, cuando nuestro estado, nuestra convivencia laboral, nuestra convivencia familiar, nuestra salud mental y emocional afecta a la alimentación. Entonces muchas veces es un ciclo, porque tu alimentación afecta a tu salud emocional y tu salud emocional nuevamente también afecta a cómo te comportas en tu alimentación. Entonces traje algunos efectos del estrés. Por eso en un comienzo puse la palabra autocuidado. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que nadie puede evitar. O sea, la mayor parte de los adultos no pueden evitar el estrés laboral, por ejemplo. Siempre hay uno que otro problemita. El problema está cuando algunas personas no hacen nada para liberar ese estrés, ¿se entiende? Entonces, por eso autocuidado, por lo menos unos 10 a 15 minutos al día, vos dedicarte a liberar ese estrés haciendo algo que te gusta, haciendo meditación, leyendo un libro, riéndote con alguien, pasando tiempo con tu familia, pasando tiempo con tus hijos. Liberarte de la presión de lo laboral o la presión familiar. Entonces, siempre buscar algo que te guste hacer como autocuidado. El ejercicio físico, por ejemplo, vale muchísimo como autocuidado. Entonces, es un momento en el cual vos te dedicas a vos misma. Entonces, no se trata puede afectar. ¿Sí? ¿Quiere hablar? No, que se había ido tu voz o la mía y estaba probando si era yo o tú. Ah, estamos entonces. Entonces, Se escucha bien, se escucha bien. ¿Se escucha? Ok. Me avisan nomás. Puede estar afectada la función inmunológica misma cuando hay un exceso de estrés. Puede haber inflamación, menos sueño reparador y ahí nuevamente entramos en un ciclo porque vos estás estresado, no liberas ese estrés, tenés insomnio, no dormís durante el día, durante la noche, no sos productivo durante el día y tenés más hambre y tenés más deseo de dulces durante el día y estás más irritado durante el día y no convivís con nadie. Entonces,
Siempre es un ciclo, es algo que va totalmente de la mano. Aumento de niveles de colesterol, retención de líquidos también puede deberse a efectos del estrés. Sensibilidad de la insulina reducida, entonces tenemos ahí más riesgo de resistencia insulínica cuando hay un estrés crónico. Claro, siempre estamos hablando de estrés crónico. ¿Qué significa esto? Que durante años vos estás así sin liberar tu estrés. Y nuevamente tenemos la reducción de neurotransmisores, que es lo que estuve comentando en un comienzo, que afectan la parte de emocional. Efectos de un mal sueño. Cuando hablamos de mal sueño estamos hablando de menos de 7 horas. En algunos estudios hasta incluso dicen menos de 8 horas, o sea, lo mínimo que debes de dormir es 8 horas, y no solamente las horas, sino que la calidad de ese sueño. Entonces, reducción de memoria a corto plazo, atención disminuida, sensación de depresión, comer más, el deseo de comer más. ¿Por qué? Porque se ven afectadas la grelina y la leptina, que son hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Entonces, cuando vos no dormís bien, durante el día vas a tener más hambre y menos saciedad. Alteración de cortisol, la hormona GH y la melatonina. Y acá, por ejemplo, abro un paréntesis para comentar un poco sobre la calidad del sueño. O sea, no se refiere solamente a dormir 8 horas, sino que a cómo dormir esas 8 horas, porque hay personas que duermen 7 horas, pero duermen mucho mejor, con una calidad de sueño mucho mejor que otras que duermen 8, 9, 10. Algunas personas me dicen que duermen 11 horas y por eso mismo tienen menos energía. Entonces, ahí hay que ver un poco qué estás cenando, cuánto estás tomando de cafeína después del mediodía. Algunas personas no les hace nada y a otras personas les afecta el sueño. Algunas personas, por ejemplo, me dicen, no, yo tomo un café a las 8 de la noche y duermo tranquilamente igual después de 2 horas. Pero hay que entender que la cafeína igualmente afecta tu calidad de sueño. Por más de que vos duermas, ¿cómo dormiste? ¿Dormiste realmente profundamente o no? Porque nosotros necesitamos dormir profundamente para regenerarnos y ser productivos al día siguiente. Entonces ahí siempre es recomendable hacer una higiene de sueño. Higiene de sueño, por ejemplo, sería tener una rutina a la noche, una rutina en la cual a partir de cierto horario vos ya dejas las pantallas, celulares, computadora, dejas el trabajo, las luces más apagadas, como para inducir también al sueño, que tu organismo vaya entendiendo que es hora de dormir. Hay algunas personas que me dicen que están teniendo insomnio, pero ¿qué pasa? Hasta las 10 a las 11 de la noche está trabajando. El organismo no es que vos vas a trabajar hasta las 11 de la noche en tu computadora o estar con tus hijos hasta las 11 de la noche con las luces prendidas y después acostarte y pensar que vas a dormir en 2 minutos, ¿verdad? Entonces siempre hay que preparar el organismo para esa higiene de sueño. Está saliendo bien, ¿verdad? Sí, okay. Correcto. Bueno, y hasta ahí creo que ya estamos. Muchísimas gracias, espero que haya sido productiva la charla y vamos a la apertura de dudas. Excelente, muchas gracias, licenciada. Pues bueno, hacemos apertura a la sección de preguntas y respuestas. El que tiene una pregunta, levante la mano y le damos la palabra para que realice su pregunta. Ya prácticamente estuve respondiendo a alguno. Sí. Cantidad de agua diaria. Se recomienda 35 a 45 ml por kilo de peso corporal. Entonces vos vas a calcular más o menos según tu peso cuánto tendrías que estar tomando de agua, ¿sí? José Antonio. Sí, bueno, ante todo, Jessica, muchas gracias. Hay muchas cosas que habrá que revisar, por lo menos hablo por mí mismo, ¿no? Pero yo te voy a preguntar por un alimento que no ha aparecido y para mí es, pues, digamos, me acompaña desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué me dices del chocolate y sobre todo el chocolate negro? Porque no he visto que sea un alimento ni bueno ni malo. El chocolate,
¿vos te referís a el toddy o al cacao en sí? No, yo me refiero al cacao, chocolate de 85%, 90 o Ujú. 75, Sí, ¿no? el cacao en sí realmente es un superalimento, incluso hoy está tomado como un alimento funcional, es totalmente antioxidante, tiene antioxidantes, todo lo que fuese con cacao. Claro, cuando estamos hablando de un chocolate 85%, no estamos hablando del cacao 100%, pero igual. Tiene beneficios tanto en el deporte, en la parte cognitiva también. Muchas personas, incluso yo misma recomiendo a algunos pacientes cacao 80, a partir del 75% ya está bien. Para salud mental, cognición, concentración, superalimento. Realmente sí hay varios estudios de eso. No coloqué realmente, pero está dentro de los alimentos antiinflamatorios. Sí. Pero dentro de lo que estás comentando, ¿qué sería más apropiado? ¿Un 100% o un 99%? Exactamente, 100% sería el cacao en polvo en sí, es el real alimento de oro, ¿verdad? Solamente que es un poco más complicado de colocar en la alimentación porque tiene un gusto más agrio. Entonces de ahí vienen los chocolates 85, 75, pero los chocolates 85 y 75 ya tenés que saber que van a tener en su composición o azúcar o edulcorante. Ok. Voy a seguir, que tengo dos preguntas más. He visto, sin embargo, que no sé, como si los arándanos fuera algo repetitivo en muchas de las transparencias que has puesto. El arándano, que es una fruta que aconsejas, ¿cuál es tu opinión? Sí, el arándano entra dentro de las frutas con más antocianinas, como estaba colocando acá cuando hablé de frutos rojos. Creo que no sale mi... No, no, tranquila, si era Sí. Cuando simplemente... hablé de frutos, cuando hablamos de frutos rojos, estamos hablando de frutilla, arándano, frambuesa, el azaí mismo, cuando se consigue el azaí puro, puro, todo lo que fuese rojo a lila son los mejores alimentos antioxidantes. Entonces, eso tratar de agregar más a la alimentación y disminuir más lo que son los alimentos ácidos que azúcar y edulcorantes. Ok. Carnes rojas. Yo en el tema de dormir tengo mis dificultades porque todo eso que comentas sí lo he oído muchas veces, pero he de reconocer que creo que está muy ligado al ciclo biológico de cada persona, porque hay personas que yo durante muchos años y todavía sigo casi, puedo dormir de lunes a viernes 5 horas. Eso sí, el sábado y domingo es sagrado y en ese caso pues he alargado siempre, ¿no? Y conozco gente que duerme 4 o 5 horas y tiene una hiperactividad, ¿no? Yo creo que ese equilibrio del dormir tiene que ver también con la propia persona, ¿no? ¿O no? Sí, en realidad sí, yo también ya escuché varios relatos de personas que, mira, duermen 5 horas, 4 horas y súper bien. Justamente ese ejemplo también di, hay algunas personas que me dicen, mira, yo duermo esto y súper bien. Y yo lo tomo como realmente así como decís, individualidades genéticas, individualidades, porque la genética, por ejemplo, cuando hablamos de genética estamos hablando de nuestro proceso de detoxificación y nuestro proceso de reparación también a la noche. Entonces hay algunas personas que con facilidad reparan y detoxifican mejor, que es a la noche donde nosotros detoxificamos. Entonces yo creo, ¿verdad?, que a esas personas les es más fácil con pocas horas de sueño, siempre y cuando teniendo en cuenta que eso no, que no tenés ninguna patología ni nada, ¿verdad? Y hay otras personas que sí, pero lo que los estudios dicen realmente es de 7 a 8 horas lo ideal. Ya, ya. Ok, nada, gracias. Ok. No sé si hay ¿Alguna algo otra más. pregunta? Pues yo voy a hacer una pregunta, me voy a animar y es más una consulta. Muchas Sí. veces
uno piensa que irse al nutricionista es para adelgazar y no debería ser así, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué recomienda en cuánto uno debe consultar con un nutricionista? O sea, yo creo que no hay que llegar al extremo de que uno solo para bajar o cuando me siento mal, sino me imagino que hay que construir un hábito y eso sería lo ideal a través de una nutrición. Es súper interesante eso porque, primero que nada, ¿cuándo hay que ir al nutricionista? Así mismo como vos decís, aunque no tengas nada, vos podés tener un acompañamiento nutricional para saber cuáles son las cantidades que vos estás comiendo, tanto, ya, independientemente del peso en sí, como nosotros vimos acá, cuando nos estamos hablando de exceso o escasez, no solamente va a interferir en tu peso corporal, puede ser que tu peso corporal esté ok, pero tengas otro tipo de síntomas. Entonces ahí hablamos de exceso, de cantidades, de cuáles son tus alimentos. Entonces siempre es bueno tener un acompañamiento para tener seguridad de que estás haciendo bien las cosas. Eso en primer lugar. Segundo, vos podés ir por otro tipo de objetivos, subir, bajar, salud, mejorar esto, mejorar aquello. Pero hay algo interesante que las personas me preguntan, Nutri, ¿atendés personas con tal cosa? ¿Atendés personas que tengan esto? ¿Atendés personas? Y las personas no se dan cuenta que la nutrición, nosotros estudiamos para atender a las personas. Lo que tenga la persona ya es aparte. Entonces, todo tipo de síntomas, patologías, objetivos, siempre vas a necesitar comer, ¿verdad? La comida es lo que está sí o sí en tu día a día. Entonces, siempre vas a necesitar acompañamiento. Excelente. Existía una pregunta en el chat que decía, ¿qué serían plásticos en productos a evitar? Creo que ya respondió, pero... Sí, creo que ya respondí. Los plásticos que vienen con las comidas. Así, el ejemplo que di es de calentar las comidas dentro de un plástico. Lo que más tienen que tener cuidado es el calentamiento del alimento con el plástico. Entonces, llevar tu comida en plásticos, guardar la comida en plásticos. Acá, por ejemplo, acá en Paraguay al menos hay muchos tuppers de plástico, ¿verdad? Yo generalmente recomiendo guardar las comidas en tuppers de vidrio. ¿Sí? ¿Quería hablar? ¿No? En tupper de vidrio, entonces siempre preferir lo que es vidrio. Ahí después están los vasitos de plástico o las cápsulas de café, o de repente utilizar demasiado contacto con los plásticos, bolsitas de plástico, ¿se entiende? Eso e incluso ayuda al medio ambiente también. Jessica, simplemente por conocer más, esto que comentas, lo de, bueno, hay gente que evidentemente mete un plástico en un microondas y hay veces que ese plástico no aguanta. Es decir, que también es una mala utilización, pero cuando te basas en eso, hay estudios de que realmente afecta que algo esté envuelto en un plástico. ¿Hay algún estudio que eso realmente esté fundamentado? Sí, 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 totalmente. Varios estudios de los plásticos en sí. Vale, vale. Gracias. Voy a colocar que me pidieron acá cómo me siguen en las redes sociales y sí hago consultas online, incluso tengo varios pacientes de España. Voy a colocar acá mi contacto. Ahí está mi correo, mi Instagram, que es Jessie Mercado Nutri. Ahí me pueden enviar también un mensajito y acá voy a colocar el número para agendamientos de consultas. No sé cómo sería el código de España. ¿En qué sentido? Para enviar un WhatsApp. Aquí es más 34 y en Paraguay es Sí, más 34. 595. Entonces más 595. No, 986. 595 Sí. 9, no sé si es 87. Así es. Sí. Ese es el contacto para agendamiento de consultas y sí hago consultas online, sin problema. Existe otra pregunta y dice, ¿cómo identificas
los déficits en cada persona? ¿Se hacen estudios médicos? Sí, para déficit de vitaminas y minerales es por análisis de sangre. E incluso suplementaciones, yo particularmente suplementaciones de vitaminas y minerales solo hago luego de los exámenes laboratoriales. Para no estar suplementando cosas que no están en déficit. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, yo me gustaría preguntar, Rola. Sí, Santiago, adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué de verdad hay eso que se dice que si se utilizan una botella de plástico muy a menudo, continuamente, durante mucho Uy, tiempo, no, que si no estoy produce escuchando. cáncer, en fin? ¿Qué hay de verdad en eso? ¿En cuál? En las botellas de plástico, que muchas veces las que utilizamos para ver en la calle, cuando vamos de viaje o lo que sea, que dicen que utilizarlas muy a menudo, que si demasiado tiempo produce cáncer, o ¿qué hay de verdad en eso? Sí, con la botella de plástico la misma cosa de calentamiento. ¿Qué es lo que pasa? La botella de plástico tiene su transporte. Entonces, durante el transporte generalmente está bajo el sol. Al estar en contacto con el calor, generan las toxinas que van del plástico al agua. O, por ejemplo, cuando vos tenés tu agua en una botellita y dejas de repente en tu auto, se calienta y hay esa transferencia de las toxinas del plástico al agua. En cuanto a la veracidad de que produzcan cáncer, no tengo muchos estudios, pero dentro de lo que es desregulación hormonal y otro tipo de enfermedades sí afectan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cáncer es una enfermedad decorrente de un exceso, claro, puede ser genético, pero ¿qué es lo que activa? Una alimentación inflamatoria, un exceso de toxinas, una alimentación proinflamatoria. Entonces, todas esas cosas en conjunto son lo que van a llevar a la activación de un cáncer. No quiere decir que solamente porque tomaste agua en botellita de plástico te va a dar directamente cáncer. Está muy difícil comprobar de que directamente tomar agua en la botella de plástico, eso directamente te da cáncer, sino que es un conjunto de cosas. Lo que hace es inflamarte, lo que hace es transferirte toxinas y eso sí está demostrado que de repente puede desencadenar en un cáncer cuando hay predisposición genética. Bueno, también yo voy a decir una cosa, también los plásticos que se les tiene tanta aversión, pues están ahí, hay que utilizarlos bien, porque Claro. realmente una bolsa de suero viene en plástico, está almacenada, es que en los hospitales es donde más plástico se consume. Sí, y yo creo claro. yo es que esa discusión la tengo mucho con mi marido. Es que ahora le da miedo a la vejez viruela al plástico, digo, pero hijo, pues es que no le veo la razón. El problema está cuando las personas demonizan demasiado las cosas. Uno tiene que nada más entender los efectos de algo, pero eso no quiere decir, justamente estaba comentando, no quiere decir que vos tengas que eliminar eso de tu vida, Claro. ni tratar de hacer una alimentación impecable, perfecta, porque eso es imposible. Nosotros hoy en día estamos rodeados de toxinas y de todo, ¿verdad? Entonces, es nada más tratar de hacer buenos equilibrios. Si hay algo en lo que vos de repente no podés evitar, entonces tratar de mejorar en otros aspectos. Claro, y otra cosa también, llevar una buena alimentación es difícil, caro y a veces imposible. Primero, porque las personas no están preparadas, porque las mujeres y los hombres trabajan, porque estamos todo el día, o sea, que llevar una buena y además es caro también. O sea, que hay muchas dificultades, ¿eh? Bueno, ahí depende de la organización que tengas. Yo no le veo a la persona. Depende mucho de la organización que Yo tengas. es que me he pasado toda mi vida dedicada a la nutrición, pero desde Sí. que entré en mi trabajo, que ya estoy jubilada, ¿eh? Y conozco la nutrición en todo, y es difícil, es muy difícil. A una familia con 2 hijos, por ejemplo, que los dos trabajan, es que es casi imposible. Llevar una alimentación
una alimentación buena. Si Sí. no se sabe también, si no se, pues claro, para ti es fácil, para mí también. Yo llevo y no tengo ninguna dificultad, pero si no sabes, Claro, y ahí justamente la percepción que yo tengo es de eso justamente, no tratar de hacer perfectamente el 100% de todo, porque es algo que ni siquiera nutricionistas conseguimos hacer. Sabiendo de todo, parece que cada vez podés hacer menos, pero siempre tratar de hacer lo máximo posible, eso es cierto, cada uno tiene su rutina y no siempre se puede al 100%. Lo que yo veo mucho en pacientes es justamente eso, tratar de darle alguna solución, y casi nunca va a ser el 100% de lo que debería ser, ni el 50%, pero con que haga de repente algunas cosas ya ayuda. Y en cuanto a lo caro, ¿verdad? Mi percepción desde acá en Paraguay al menos es que las personas, tienen ese concepto de caro porque justamente tratan de comprar todo lo que es más caro, pero cuando una alimentación saludable nada más se refiere a legumbres, frutas y verduras. Entonces no hace falta estar poniendo cosas que sí, pero que hay no que son. saberlas elaborar de forma que las puedas combinar bien y que tengas todos los nutrientes también. Claro, ahí sí es que vas a hacer el 100%, justamente. Es muy difícil hacer perfectamente una... Es más fácil para unos tenés que papás que trabajan, por tenés ejemplo, que coger dedicarte a cocinar. un cocinado o unos bollos para ir al cole. O sea, eso siempre Sí. es más fácil. Es muy difícil pretender hacer una alimentación perfecta, pero se hace lo que se puede. Porque así como decir, para hacer una alimentación perfecta tenés que pasarte todo el día en la cocina y no salir de tu casa porque hay toxinas por todas partes. Existe otra pregunta, antes que José tiene levantada la mano, decía, ¿cuánto tiempo se debe dejar de consumir un alimento para saber si ese alimento te genera cierta sensibilidad? Bueno, eso es un tratamiento que hacemos más individualmente, pero resumiendo, podemos hacer una eliminación de ese alimento durante 30 a 45 días y luego probás la reintroducción. Cuando hablamos de eliminación, hablamos de 100%, 0, ese alimento que vos sospechás o que vos sabés que repetiste durante mucho tiempo, que es algo que consumís todos los días. Durante 30 a 45 días podés tratar de evitar y luego probás la reintroducción para observar los síntomas. Y los síntomas no precisamente van a ser gastrointestinales, los síntomas pueden ser, y los síntomas pueden ser hasta el cuarto día después de la reintroducción. Entonces no es que comes y ya vas a tener síntomas, tenés que observar durante 4 días. Pueden ser más fatiga, puede ser más dolor de cabeza, puede ser que tuviste un insomnio, o puede ser toda la parte gastrointestinal. Excelente, José, adelante. Bueno, no, simplemente era una pequeña aclaración por mi parte respecto a los plásticos, ¿no? Que yendo de acuerdo con lo que estaba comentando Cristina, evidentemente en estos momentos, incluso con la pandemia, no hubiéramos tenido mascarillas si no hubiera sido por los filtros de los plásticos que había. Es decir, hemos debido estar filtrando muchas cosas. Yo creo que hay que tener en cuenta el buen uso. Igual que tú, por ejemplo, puedes tener una botella de vidrio y no la lavas cada vez que la utilizas, realmente estás haciendo que crezcan bacterias, que al final te tomes un agua que está podrida, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decir, y por eso te preguntaba antes el fundamento de los plásticos, porque por lo menos te hablo en Europa, no sé, en Paraguay o en la zona americana. Aquí, tanto como en Estados Unidos, está la FDA y la EFSA, que son las dos organizaciones que para que un plástico salga en contacto con un alimento tienen que pasar una serie de controles que llevan más de 1 año o 2 años para que puedan estar en contacto con alimentos. Creo que tenemos una falta de conocimiento, y no te lo digo por ti, Jessica, en general, como decía Cristina, de demoniar a los plásticos. La gente utiliza mal, en muchas ocasiones, como te decía, ha habido gente que ha metido
porque cuando hablamos de plástico, simplemente por decir, hay 7 categorías aquí en Europa que están señaladas con unos triángulos en el fondo de las botellas. Y eso te dice en qué tipo de productos pueden ir con ese material, ¿no? Eso, evidentemente, puede haber industrias que están utilizando, como en muchos casos, para ahorrar dinero, pues a lo mejor meten determinados productos, pero ahí está la sanidad pública que realmente, o sanidad, que hace controles para ver cómo está y si realmente se cumplen las debidas condiciones. Yo creo que sería más que realmente el plástico, que nos puede llevar a que afortunadamente las grandes ciudades, por ejemplo, hablando de alimentación, cuando hay 1000 kilómetros para que llegue un alimento de un sitio a otro, si no tenemos nada más que el vidrio o la lata, realmente tendríamos un problema en estos momentos, que si sabéis, pues está habiendo falta de material metálico, está faltando energía en las grandes industrias, con lo cual yo creo que nos falta simplemente educación de saber lo que tenemos entre manos. Cuando se habla de un vidrio, solamente hay un vidrio. Y cuando se habla de una lata, hay una lata solo. Que, por ejemplo, en las latas nadie habla, por ejemplo, de la transmisión que pueda haber de las pinturas que hay, y la gente nos tomamos una lata, bueno, yo no la he tomado nunca, exceptuando que estuviera en carretera y que y tuviera mucha sed. Una lata la abres de la anilla y chupas con la boca todos los organismos guarros que están ahí y que el señor de la cafetería ni ha limpiado, ¿no? Entonces, se puede hablar mal de cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, te voy a decir un tema. Cuando un vidrio se utiliza, simplemente por darte un dato o daros un dato, una botella de litro de vidrio pesa solamente ya 550 gramos. Para producir esa botella de vidrio hacen falta 1800 grados de temperatura. Eso produce una cantidad de anhídrido carbónico a la atmósfera brutal. No solamente eso, sino que la produces en la fábrica, la tienes que traspasar al que lo va a envasar y generas más CO2 en el camino. Es un material buenísimo que ha servido y sigue sirviendo en muchos sitios, pero me quedo con la palabra que habéis utilizado, hay el demonio de demonizar determinadas cosas porque es el folclore o es el momento actual. Evidentemente hay que cuidar y tenemos que cuidarnos de que no nos utilicen en determinados momentos ni con la propaganda positiva ni la negativa. Y yo solamente quiero decir que para la tranquilidad de todos, en Europa y en Estados Unidos hay 2 agencias que antes de que algo salga al mercado necesita pasar un proceso de 1 año o 2 años y que realmente si llegara a ocurrir, y como las vacunas, para que eso sea aprobado previamente, las industrias hacen trabajos de más de 2 años para probar que eso no tiene ningún problema. En el caso de que llegara a haber un problema, como puede pasar con una carne puede hacer alguien cualquier cosa y sale contaminada al mercado y crea problemas alimenticios, como tú estás comentando. Esa carne hay que retirarla del mercado y cerrar esa industria. En el caso de los envases, en general de todos, si una industria está utilizando mal un envase, hay que cerrarla y también a la industria que ha producido el envase, ¿no? Simplemente lo digo para garantía de los que estamos escuchando esta conversación, que tenemos que tener cuidado con... al revés, perdón, que tenemos que estar tranquilos porque realmente estamos protegidos por muchas cosas. Tú hablabas antes, y perdona, y ya termino con esto, del omeprazol, ¿vale? El omeprazol realmente, como tú bien comentabas, es un producto que es bueno y que nos ayuda, pero depende cuándo lo utilices y cómo lo utilices. Si el omeprazol no lo utilizas de manera adecuada, pues resulta que lo que te puede es hacer más daño que lo que te beneficia. Y con esto ya me callo, ¿vale? Perdonad y gracias.
No, realmente es así, realmente es así. Por eso hablo de, en realidad, no demonizar nada y tratar de hacer los mejores equilibrios que podamos, porque Excelente. Pues bueno, ¿alguna otra preguntita antes de despedirnos de la licenciada y también de esta excelente charla? Ninguna, muchísimas gracias, porque la verdad es que yo lo que voy a tomarme es más chocolate a partir de ahora y de más calidad, y realmente sí. tomo nota de cosas que realmente has hablado y que comparto muchísimo, que es el contacto con el cerebro, el intestino y evidentemente con una buena relación con las personas que estás, tanto en el trabajo, en la familia y contigo mismo, porque a veces estás solo y estás pasando un dolor y es que te has hinchado a comer no sé qué, bueno, pues incluso cacahuetes y te has pasado, ¿no? O sea que gracias, muchísimas gracias por lo que nos has mostrado. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, nada más, nada de vuelta a agradecerte, Jessica, y a todos los que participaron de esta charla que hacen que esto sea siempre algo bonito y en convivencia se pasa muy bien. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, nos veremos en algún momento y en alguna otra charla. Esperemos que sí y que Jessica nos acompañe, ¿vale? Sí, Venga. claro.